también. En base a esas dos cosas es que se resuelven estos ejercicios de aquí. Y, otra cosa. La corriente del capacitor en 0 menos no necesariamente va a ser igual a la que tengo en 0 más. Y la tensión del inductor en 0 menos no necesariamente va a ser igual a la del 0 más. Porque, bueno, esos dos valores sí pueden pegar saltos discretos, digamos. En cambio, los valores que sí se mantienen y son los que vamos a usar la mayoría de las veces son la tensión del capacitor y la corriente del inductor. De esos valores nos agarramos nosotros para plantear las condiciones iniciales, digamos. Otra cuestión es que para t igual a infinito, los capacitores se comportan como circuitos abiertos. El capacitor pasa a ser un circuito abierto y el inductor pasa a ser un cortocircuito. Básicamente, esas son las dos enseñanzas que te dejan estos dos primeros ejercicios, ¿no? Estos dos problemas. Que con eso es lo que se utiliza para, bueno, para esta guía y para la que sigue, digamos. Si tienen alguna, si no tienen duda, bueno, pasamos a los siguientes ejercicios. De estos cuatro, ¿cuáles han hecho y cuáles no han hecho? Como para hacer de última lo que no han hecho todavía. O de cuál tienen dudas, o si tienen alguna duda puntual de algún ejercicio. En el 4, ¿cómo sería el punto D? Bueno, pasa lo mismo que el año pasado. La ingeniera Rodríguez debería haberles enseñado en la teoría lo que serían los valores iniciales y finales. ¿Fue así o no les enseñó? Porque si no les enseñó qué son los valores iniciales y finales, bueno, no se va a poder resolver. Básicamente, más bien que busque aquí bien, es un teoremita de Laplace, que es básicamente una igualdad, que, bueno, es para comprobar, más que nada, que lo que has hecho está bien, digamos. Compara lo que tienes en Laplace con lo que tienes en el tiempo, y en función de eso, bueno, ves si está bien o no los resultados. Aquí está. Ahí les pongo el teorema para que lo tengan, así cuando hagan la 4. Es más, ¿quieren que lo haga entero al 4? No sé si lo han hecho. Como para hacer algo, ¿no? Bueno, hagámoslo. Bueno, tenemos ese circuito de ahí y lo que nos está pidiendo es encontrar la tensión del capacitor para los T positivos, trabajando tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de Laplace. Antes que nada, antes de resolver cualquiera de estos ejercicios, debemos encontrar primero las condiciones iniciales de la tensión del capacitor y de la corriente del inductor. Porque así como les dije al principio de la clase, esos dos valores son los que se van a mantener antes y después de que se cierre el interruptor, digamos. Entonces, vamos a hacer el análisis
para t igual a 0 menos en régimen permanente. ¿Qué pasa en 0 menos? El interruptor está abierto. Si el interruptor está abierto, el circuito que me va a quedar va a ser este de aquí. Ahí lo dejo. Aquí tengo 4, aquí tengo 5 faradios, acá tengo 6 amperes y acá tengo 2 ohms. Este es el circuito que yo tengo en t igual a 0 menos. Y cuando estoy en régimen permanente, ¿qué pasa con el capacitor? Como dije, como puse en la primera página, el capacitor queda como un circuito abierto. Entonces tenemos esto de aquí. Una fuente de corriente con dos resistencias. ¿Qué quiero obtener aquí? Bueno, lo que se busca cuando queremos analizar en cero menos son la tensión del capacitor y la corriente del inductor. En este caso, lo que me va a interesar a mí va a ser esta tensión, ver el capacitor. ¿Y a qué va a ser igual esta tensión del capacitor? Si, si lo vemos por mallas, esta tensión del capacitor va a ser igual a la tensión que tengo en esta resistencia más la tensión que tengo en esta otra resistencia. Puesto en una fórmula, esto me queda BC igual a la tensión de la de 4 ohms más la tensión de la de 2 ohms. ¿Se ve? Bueno, ¿a qué va a ser igual la tensión en las resistencias? Van a ser igual a las corrientes por la resistencia. ¿Qué corriente circula por estas resistencias? La corriente de 6 amperes. Aquí circulan 6 amperes. Entonces, ¿esto aquí va a ser igual? A los 6 amperes por 4 ohms más 6 amperes por 2 ohms. Entonces tenemos 24 más 12, me queda 36 voltios. Esta es la tensión del capacitor, perdón que lo pongo bien, para 0 menos. Y acuérdense que la tensión del capacitor para 0 menos va a ser igual para la tensión del capacitor en 0 más. Entonces ya tendríamos la condición inicial del capacitor. Una vez que ya hayamos obtenido la condición inicial de BC, lo que hacemos es analizar ahora para T mayores que 0. ¿Qué pasa cuando tengo T mayores que 0? El interruptor se cierra y me genera aquí un cortocircuito que, bueno, cortocircuita a esta resistencia. Entonces, como acá tengo aquí un cortocircuito, esta resistencia deja de actuar en el circuito. Entonces paso a tener lo siguiente. ¿Me van siguiendo hasta acá, no? Bueno, acá tengo, bueno, B, 5 faradios, 2 ohms y 6 amperes. Ahora lo que se tiene que hacer ahora una vez que está en 0 más o en valores positivos de t, es plantear la ecuación diferencial si trabajas en el tiempo. Si trabajas en Laplace, podés hacer la transformación del circuito. Pero ya vamos a pasar a Laplace. Primero vamos a plantear la ecuación diferencial y vamos a resolver en el tiempo. Para ello,
para llegar a la ecuación diferencial, yo tengo que plantear cualquiera de las herramientas que han visto en Electrotecnia 1, como la ley de Kirchhoff, ley de Ohm, malla y nodos, dependiendo cuál sea tu circuito. Y en función de esa ecuación, va a tener la ecuación diferencial, digamos. En este caso, como tenemos que está todo en paralelo, nos conviene hacer nodos. O sea, aquí tenemos un nodo, aquí tenemos el de referencia, y hacemos las corrientes entrantes por la fuente de corrientes, va a ser igual a la tensión por los elementos que están conectados. Esto es lo que han visto en Electrotecnia 1. Sin embargo, aquí lo que vamos a hacer es el nodos, el nodos más de Kirchhoff, digamos, que el nodo de Kirchhoff me dice que las corrientes entrantes son iguales a las salientes, a las corrientes que salen. Entonces, si está entrando 6 amperes, va a ser igual a las que salen, que son las corrientes del capacitor, más la corriente de la resistencia. ¿Hasta ahí estamos? Esa es la ley de Kirchhoff de corrientes, que en lo que entra es igual a lo que sale. Bueno, ahora, ¿a qué es igual la corriente del capacitor? Hay una formulita ahí que me dice que la corriente de un capacitor va a ser igual a la capacitancia por la derivada de la tensión. Esto, a ver si lo han visto en teoría, creo que sí. Y bueno, la tensión del inductor es L por d dt. Esto, bueno, ténganlo en cuenta. Lo pongo ahí también para que, bueno, lo tengan ahí a la vista para que, sí, sé que se me olvida. Entonces, IC lo vamos a poner como C por dB dt. Y la corriente de una resistencia, bueno, es ley de Ohm. I es igual a B sobre R. Entonces me queda BT sobre R. Bueno, vamos a ponerle valores. 6 igual a 5 por dB de T más B sobre 2. Generalmente para plantear este tipo de ecuaciones diferenciales solemos dejar la derivada sola, o sea, con constante igual a 1. Entonces, por una cuestión de que quede así como una forma estándar, digamos, entonces lo que hacemos simplemente es dividir todo entre 5. Entonces me queda 6 quintos igual a la derivada de b respecto del tiempo más 5 medios de b. Y esta es finalmente la ecuación diferencial, que es de primer orden. Y bueno, se la resolvería de la forma en la que, bueno, ustedes la resuelvan. En la teoría han visto una forma que era que tiene una componente natural y una componente forzada. La componente natural era siempre K por E a la menos alfa T, donde alfa era igual a 1 sobre lo que tengo aquí, que sería 1 sobre 5 medios. Franco, ¿Sí? ahí no sería B sobre 10. Sí, perdón. Entonces aquí estaría mal. Sería aquí alfa igual a 1 sobre un décimo. Esto es igual a 10. Entonces tendríamos Bn
igual a K por E a la menos 10t. Franco, ¿Sí? la solución que he propuesto que K es igual al exponencial elevado a lo menos alfa por t, no es a la menos alfa, es a la alfa por t. Cuando vos después determinas la constante P, esa es la que es negativa. Ah, tienes razón. Este, la constante P, bueno, no me estoy acordando bien cómo era, cómo lo planteaban en la teoría, pero al final termina quedando menos 10t. Este, bueno, después en los pormenores de esa parte de los signos no me estoy acordando del todo. Este, y la K, bueno, pasando la K se obtendría ¿cómo se dice? De las condiciones iniciales. La B en cero es igual a K por E a la cero. ¿Y a qué va a ser igual B de cero? Ya la habíamos obtenido aquí arriba. Es igual a 36. Entonces, finalmente, la componente natural nos va a quedar 36 eh, 36 queda. No me queda así a mí tampoco, Sí, eso estaba viendo. porque la solución que vos te propones en la natural es una constante que vos aquí has elegido K elevado por el exponencial elevado a la alfa t has puesto, ¿no? Mm, Entonces tiene que hacer, bueno, ya ha derivado una, tiene que derivarlo, pero tiene que hacer una derivada y después reemplazar en la ecuación diferencial y de ahí tiene que igualar a cero. mm, sí, tienes razón. Pasa que yo me A manejo ver, con otra fórmula para resolver esto. Entonces, cuando quiero venir a esta forma de resolverlo, a veces me olvido. Este, claro. yo uso una formulita que es una que se usaba en aplicada, que ya te sacaba todas las componentes, que era que la solución iba a ser e a la menos h por la integral de e a la h por la respuesta, donde h era la integral de lo que tenías aquí, que le llamamos f. Es una forma un poquito más directa. Acá me queda e a la menos un décimo t por la integral de e a la un décimo t por la respuesta que es 6 quintos. Este, bueno, aquí lo que se hace es sacamos la constante de la integral y aquí tendríamos este, esto multiplicado por 10 y me quedaría e a la un décimo t más la constante de integración. Y al final me terminaría quedando 12 más c por e a la menos un décimo de t. Ahí sí, sí da, digamos. Y para la constante de integración, que sería la c, ya haría b de 0 es 36 es igual a 12 más c. De ahí despejando, me terminaría quedando que c es igual a 24
y por lo tanto B de T es 12 más 24 por E a la menos un décimo de T, voltios. Todo esto en voltios y se hace la aclaración de que son para los T mayores que 0. Repito, esta es la forma en la que yo me suelo acordar más. Me patino bastante con la anterior porque, bueno, no la suelo usar tanto, uso más esta que más directa. Pero bueno, ya en esa parte, ya en una parte matemática, ya depende de, bueno, cómo lo suele resolver cada uno, digamos. Claro, factor integrante. Sí, sí. Bueno, esa sería la solución en el tiempo. Después te están pidiendo hacerla o encontrar la solución, pero en Laplace. Cuando uno pasa a Laplace, lo hace de dos formas. Ya sea, pasamos el circuito o partimos de la ecuación diferencial que ya hemos obtenido. O sea, si cambiamos el circuito, lo que vamos a hacer es, bueno, al valor constante de la fuente lo hago como 6 sobre S y en los capacitores e inductores, en función de si tenían condiciones iniciales o no, le voy a agregar fuentes de corriente o fuentes de tensión según lo que me convenga en el circuito. Eso sí lo han visto, ¿no? Más o menos. Le hago un pantallazo, si no ahora. Cuando yo tengo un capacitor en el tiempo y lo quiero pasar a Laplace, y este capacitor tiene un valor inicial, este capacitor se puede presentar de esta forma, no, perdón, en paralelo con una fuente de corriente o un capacitor con una fuente de tensión. Esta fuente de corriente y esta fuente de tensión me van a representar, digamos, el valor inicial que tenía ese capacitor. El valor de la fuente, esta va a ser B0 sobre S. El de la corriente va a ser C por B0. Y el capacitor, bueno, va a tener el valor 1 sobre SC. Y aquí también, 1 sobre SC. Es posible usar tanto este como este. ¿Cuál voy a elegir? Va a depender de cómo tenga el circuito. Si, por ejemplo, yo tengo un circuito donde están todos los elementos en serie, me conviene que cuando haga el paso al Laplace siga teniendo todo en serie, o sea, no me agreguen más malla, digamos. En cambio, cuando tengo todo en paralelo, como es en el caso de este ejercicio, me conviene que cuando haga el paso a Laplace siga teniendo todo en paralelo. Más o menos así es como elijo yo. Entonces, en este ejercicio, como tengo que todo está en paralelo, me conviene usar esta opción de aquí. Entonces tendría una fuente de corriente en este sentido. CB0. Y una vez que tenga hecha la conversión del circuito, simplemente vuelvo a plantear nodos o malla o lo que corresponda en el circuito. En este caso, haríamos nodos. Este sería un nodo, este sería el de referencia. Y volveríamos a hacer la corriente que está entrando al nodo, que sería 6 sobre S más C por B0.
es igual a la tensión, ahora sí, por los elementos que están conectados, que sería 1 sobre la resistencia más 1 sobre el capacitor, que ahora vale 1 sobre SC. Y ahí te quedaría la ecuación en Laplace. Esta es una forma. La otra forma, que es la que yo hice, fue agarrar esta ecuación diferencial, que va a ser la misma para, tanto para o sea, esta ecuación diferencial ya es del circuito, ya no va a haber otra ecuación diferencial. Entonces, a esta ecuación diferencial la pasé a Laplace y de ahí trabajé. Finalmente te va a quedar más o menos lo mismo que esto, nada más que un poquito, bueno, cambiado un poquito de sentido los términos. O sea, no vas a tener capaz o sea, la forma en la que va a llegar de aquí a aquí va a ser distinta, a lo que me refiero. Bueno, vamos a pasar esta ecuación a Laplace. Me quedaría 6 quintos sobre S igual a la derivada de B, que, como se ha visto en Laplace, esto es igual a S por B de S menos B0 más un décimo de B de S. Lo pongo entre paréntesis grandes como para que vean que esto es la transformada de Laplace de una derivada. Bien, si yo reemplazo aquí por el valor numérico, tenemos 36. Aquí tenemos un décimo. Lo que hacemos ahora es, bueno, factor común B de S, que nos va a quedar S más un décimo menos 36. Y por último, despejamos BS. Esto va a ser igual a 6 quintos sobre S por 1 sobre S más un décimo más 36 sobre S más un décimo. Se pasa el 36 y después se divide todo entre un S más un décimo. Y de ahí nos queda, bueno, nos quedarían ya dos términos. Este término sería 36 por E a la menos un décimo de T. Esto ya sale, esta sale por tabla. Y en cambio aquí tendríamos que hacer o fracciones parciales o hacer otra técnica que es la de transformada de Laplace de una integral. Había dos formas de resolverlo de esa forma, ¿no? Paréntesis, la transformada de 1 sobre S por una función de Laplace era la integral de 0 a t
de esa función f de t. Entonces podríamos usar esto para encontrar aquí, o si no, podemos plantear fracciones parciales y hacer, bueno, a sobre s más b sobre s más 10, s más un décimo, y ahí obtenemos los factores y llegaríamos al mismo resultado en los dos casos. ¿Se entiende más o menos? Eh, les dejo esa parte para que lo desarrollen ustedes más o menos, porque hoy estoy medio para atrás, parece, che, con la matemática. Mil disculpas, ¿no? Em, este, para esto es otra cosa. Bueno, vamos a volver a este valor y vamos a hacer la gráfica, que es el tercer ítem del ejercicio que te dice gráfica. Vamos a tener tiempo. Primero vamos a tener que dibujar cuál es el valor inicial de la que va a tener la curva. El valor inicial de la curva va a ser bueno, b de 0, que es, bueno, 12 más 24, que, bueno, lo que hemos obtenido al principio, que es 36. Vamos a dibujarlo aquí, 12, 24 y 36. Aquí comenzaría. Y tenemos que ver cuál sería el valor final, o sea, el valor para cuando t tiende a infinito. Si t tiende a infinito, ¿qué va a pasar en la ecuación? Cuando t tiende a infinito, todo este término se va a hacer 0. Entonces 0 multiplicado por 24 me va a dar 0. Entonces para la b, para t tendiendo a infinito, me va a dar 12. ¿Qué sería? Más o menos por aquí. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que para un t igual a 5 veces tau, tenemos que la función llega al régimen permanente. Se puede decir que llega al 99% del régimen permanente. ¿Qué era tau? Era 1 sobre alfa. Y ¿y dónde lo encontramos en la ecuación? Vendría a ser el 10. Porque acuérdense que, bueno, acá tendríamos c a la menos 1 sobre tau por t. Entonces, tau en este caso es igual a 10. Entonces, vamos dibujando acá de 10 en 10. Y como dije recién, para un t igual a 5 taus, o sea, 50, se podría decir que la curva ha llegado a su régimen permanente.
Y ahí después, para hacerlo un poquito más certero la gráfica, podrían encontrar cuáles son los valores para 10, para 20, para 30, para 40 y demás. Lo que suele usar el Inge para encontrar esto es hacer como una regla de tercios, digamos, como que en el primer tau baja 2/3 la curva de su valor inicial. Entonces, a esta distancia lo dividimos en tercios y más o menos por aquí se encontraría el siguiente valor. Después, para el próximo tau, vuelve a hacer lo mismo. Divide en tercios y aquí estaría el otro valor. Y así sucesivamente. Y bueno, la gráfica nos quedaría más o menos así. La tablet me lo corrige, pero bueno. Más o menos así se grafica este tipo de curvas. Por cada tau se dice que, bueno, baja 2/3 en el caso en que tengamos una exponencial de la forma k por e a la menos alfa t. O sea, si tenemos la k positiva, la curva es de esta forma siempre. Si tuviéramos una menos k por e a la menos alfa t, la curva suele ser esta de aquí. Y son esas dos prácticamente las que se usa siempre, digamos. ¿Dudas a la hora de graficar? ¿Ninguna? Bueno, pasamos al último ítem, que es el teorema de valor inicial y final. El teorema del valor inicial me dice que el valor de una función para t igual a 0, para el tiempo t igual a 0, va a ser igual al límite cuando la variable s tiende a infinito de s por la transformada de esa función. O sea, como ven, ahí estamos comparando la función en el tiempo con la función en la variable s. Y bueno, deberían ser iguales en los dos casos. Por ejemplo, aquí, pasándolo a nuestro ejercicio, en vez de tener f, vamos a tener una b. b de 0 igual a s por b de s. b de 0 habíamos visto que era 36. Y ahora vamos a tener que obtener cuánto es el límite de s por b de s. Aquí ya tenemos cuál es b de s. Entonces, hacemos el límite cuando s tiende a infinito de s por toda esta expresión de aquí. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que cuando distribuya esta s acá adentro, vamos a poner bien la distribución. Vamos a tener 6/5 sobre s por s sobre s más 1/10. Más 36s por s más 1/10. Aquí se simplifican. Y cuando hacemos ahora la tendencia, que es lo que sobra, lo que resta,
hacer. Tenemos que en este primer término la S tiende a infinito en el denominador. Entonces, todo este término tiende a cero. Y en el segundo término, tenemos que tanto arriba como abajo tiende al infinito. Y, según nos dice el L'Hopital, este límite es igual al límite que tengo derivando arriba, derivando el numerador y el denominador. Que me quedan de esa forma. Me queda 36 sobre 1. Esto es igual a 36. O sea, coinciden esta igualdad, entonces se verifica el teorema. Eso es todo, digamos. Con respecto al teorema de valor inicial. El teorema del valor final, que es el otro teorema, me dice que el límite cuando cuando t tiende a infinito, perdón, de la función f de t va a ser igual al límite cuando s tiende a 0 de s por f de s. Es similar al otro, nada más que, bueno, cambian los límites. ¿Qué teníamos cuando f con la función temporal tendía al infinito? Teníamos que la curva iba tendiendo a 12. Entonces esto da 12. Lo hago por inspección, porque ya en la curva se lo ve, digamos. Y para el otro límite, partimos más o menos de aquí, que nos terminaría quedando límite cuando s tiende a 0 de s por 6/5 de s por s más 1/10 más 36 sobre s más 1/10. Distribuimos las s. Me terminaría quedando límite cuando s tiende a 0 de 6/5 por 1 sobre s más 1/10 más 36s sobre s más 1/10. Y a esto lo evaluamos para s igual a 0. ¿Qué nos va a quedar? Nos queda 6/5 por 1 sobre 0 más 1/10 más 0. ¿Por qué? Porque bueno, aquí voy a tener 0. 0 por 36 me queda todo 0. 6/5 por 10 me queda, bueno, me queda 12. Y se ve que coinciden los dos valores. Entonces también se verifica aquí, en este caso, el teorema del valor final. O sea, 12 es igual a 12. En ambos casos tengo 12 voltios, entonces se verifica. ¿Se entendió? ¿Cómo se resuelve esa parte del teorema? No es complicado, o sea, es a partir de los valores que ya tenías en el ítem A y B. O sea, a partir de las dos respuestas, o sea, el valor en la función en el tiempo y en función del Laplace, con eso trabajar en el ítem D, digamos. Disculpa, Franco, ¿Sí? ¿me puedes explicar la parte de la función del tiempo en el dominio del tiempo?
¿Qué parte? Desde la ecuación hasta donde ha llegado a la ecuación. Desde la ecuación diferencial, sería esa que has marcado ahí en violeta. Sí. Bueno, la parte de la derecha. ¿Cómo sigue? Bueno, eso es lo que les decía. Vos tenés una ecuación diferencial de primer orden, digamos. Eh, en la teoría hay un procedimiento para resolverla que consiste en proponer una componente natural y después proponer una componente natural y proponer una componente forzada. ¿Qué es lo que pasa? Yo a esa no me la estoy acordando ahora mismo también. Entonces yo opté por otro método que se vio en aplicada que se llama el método de factor integrante. Que este método de factor integrante ya te sacaría las dos componentes, tanto la natural como la forzada de una, digamos. Y la ecuación la ecuación de la factor integrante es esta de aquí. E a la menos h por la integral de e a la h por r de t. ¿Qué sería la r? La r sería el término independiente, el 6 quintos. ¿Qué sería la h? La h sería la integral de la f. ¿Qué sería la f? El término que le multiplica a la b. Aquí en este caso sería la integral de un décimo, que me queda un décimo de t. Eso es lo que reemplazo aquí. Y luego lo que hago es resolver la integral que tengo adentro. Esta integral, que es una constante por una exponencial. La integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. O sea, lo que hago aquí es sacar la constante y me queda la integral de e a la un décimo de t. Y de ahí sale, ya sale por tabla, que la integral de una exponencial es 1 sobre lo que tenía en el exponente por la misma exponencial. O sea, aquí en este caso sería 10 sobre 1 por la misma exponencial. Más la constante de integración. Y eso es lo que obtuve aquí abajo, digamos. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí, sí, ya he entendido. Gracias. Bien. No, nada. Bueno, en resumen, primero se hace el análisis en t igual a 0 menos para obtener la tensión del capacitor y la corriente del inductor, que son los valores que se van a mantener tanto antes como después de que se mueva el interruptor. Luego, para t mayores que 0, volvemos a hacer el análisis del circuito para plantear la ecuación diferencial. La ecuación diferencial se plantea con mallas o con nodos, según el caso. Una vez que tengas la ecuación diferencial, la resuelves por el método que sepas, digamos. Para trabajar en Laplace, tenés dos métodos. El primer método es pasar directamente la ecuación diferencial a la ecuación en Laplace. Y el otro método es transformar el circuito y trabajar con el circuito transformado. Ya sea de un método o del otro, va a llegar a lo mismo. Para transformar el circuito, lo que es constante pasa a ser
la constante sobre S. Las resistencias no se modifican y los capacitores y los inductores que tienen alguna condición inicial, esa condición inicial va a ser representada por ya sea una fuente de corriente o una fuente de tensión. Una vez que haga esa conversión, una vez que ya hayas convertido todo, perdón, ahí sí volverías a plantear malla y nodos según corresponda. En este caso vuelvo a plantear nodos, siendo este el nodo, y hago las corrientes que entran igual a la tensión por los elementos que tengan conectados, digamos. Esos serían los dos métodos para trabajar en Laplace. Para graficar, debemos tener en cuenta primero el valor inicial, segundo el valor final, que en este caso es 12. Tenemos que tener en cuenta que para t igual a 5 tau o t igual a 4 tau, dependiendo cómo lo tomen, el Inge creo que toma 4 tau, yo a veces tomo 5 tau, eso ya es un poquito más subjetivo. Para esos valores voy a llegar al régimen permanente. Y de ahí, bueno, voy calculando los valores intermedios o hago un análisis, una aproximación gráfica como he hecho recién, trabajando con los tercios, digamos. Luego uno todos los puntos y tengo la gráfica, digamos. ¿Se entiende? ¿Se entendió todo eso? Y los teoremas, bueno, los teoremas es, lo que han visto es básicamente hacer dos límites, digamos. Que eso ya, bueno, volver a análisis 1, digamos. ¿Se entendió esa parte? Franco, ahí alfa sería el valor que acompaña a t, ¿no? Sí. Sí, sí. Bien, bien, gracias. Corto la llamada y paso el link para que se vuelvan a unir, porque ya está por cortar ahora. Ya les paso.